Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el periodista Fernando Contreras y nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación, aquí en los estudios centrales de radios regionales. En esta jornada estaremos hablando sobre el tornado que afectó fuertemente a la ciudad de Puerto Varas, en la región de los lagos, fenómeno que dejó techos volados, árboles caídos, cortes de luz y una comunidad sorprendida por la magnitud del viento. En Chile no estamos acostumbrados a esta intensidad y por eso hoy queremos entender mejor qué pasó. Es por eso que en esta oportunidad conversaremos con Michel Delerve, consultor y experto en gestión de emergencias, con amplia trayectoria en el análisis de catástrofes. Bienvenido, Michel, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. El gusto es de nosotros. Michel, para empezar, ¿cómo explica usted lo ocurrido en Puerto Varas desde el punto de vista técnico? ¿Fue efectivamente un tornado? ¿Qué tipo de fenómeno estamos hablando aquí? Bueno, yo diría que hay dos elementos. Uno, desde el punto de vista genérico, estamos presencia de un fenómeno que habitualmente se enmarca dentro de lo que se habla de clima extremo. Y por lo tanto, esa es una generalidad que no deja de ser menor al momento de hacer el análisis, porque el clima extremo se expresa de diferentes formas y eso lo tenemos de manera bastante habitual, ¿ya? El tornado es más excepcional desde el punto de vista de la cotidianeidad. No estamos teniendo tornados toda la semana o una temporada de tornados intensa como en otros países, pero sí existen. Ahora, creo que la diferencia en este caso está dado por un par de elementos. Uno, que es un tornado que se ve muy bien formado, es decir, muchas veces tenemos un tornado que técnicamente califica para tal, pero no necesariamente vemos su configuración, el cono tan bien formado, su trayectoria, a pesar de que ha sido registrado por redes sociales, por ejemplo, por video, porque básicamente es hoy día lo que nos permite tener un registro de esas características que es importante para el análisis. En segundo lugar, obviamente tenemos un amplio registro porque esto ocurre en una zona urbana. Y en tercer lugar, por esa misma razón, pasa por el centro de una ciudad y genera un impacto importante en la infraestructura. Creo que eso es muy relevante, pero también nunca está de más decir de que probablemente ese impacto habría sido, desde el punto de vista de la atención pública, más importante si hubiese sido en Santiago, y eso nos lleva al desafío del tema del centralismo. De hecho, veamos cómo hoy día, a raíz de otras polémicas, o de algunas polémicas que hay en la opinión pública, el tema de esta emergencia, de esta catástrofe, porque eso efectivamente para más de 1.000 personas, ha desaparecido de una u otra manera de la discusión. Y debemos comprender que esas personas la siguen pasando muy mal. Y eso nos lleva a otro tema también, que también es característico de nuestras emergencias, el centralismo. Y hablando del centralismo, el tema que usted pone en la mesa, ¿qué tan descentralizado está hoy el sistema de gestión de emergencia en nuestro país? ¿Las regiones tienen herramientas reales o todo sigue dependiendo de lo que se decida aquí en Santiago? Somos excesivamente centralizados. Y aquí hay que diferenciar entre lo que es nuestro modelo político, que es un modelo presidencialista, pero también hay que diferenciarlo de lo que es las buenas prácticas internacionales en un área que yo siempre traduzco como gestión de emergencia, pero que nos muestra la brecha. Digo, lo traduzco porque en Chile es un ámbito que no existe, esa es nuestra brecha, pero a nivel internacional se llama, y en países desarrollados, Emergency Management. Eso nos demuestra también una debilidad importante desde el punto de vista de las competencias que están instaladas. Eso hace entonces que cuando hagamos un análisis debamos comprender que independiente del modelo, del modelo país o del modelo político de gobernanza que tengamos, las emergencias en el mundo por siglos han comprendido que lo más importante es que son desde la base hacia arriba su gestión. Es decir, comunidad organizada y entrenada, gobiernos regionales, locales, eso es el municipio, el gobierno regional, debidamente fortalecidos. Es decir, las capacidades o la musculatura del Estado va desde la base hacia arriba. Nuestra musculatura en Chile va desde el centro hacia abajo, totalmente contrario a lo que estamos hablando décadas desde el punto de vista técnico. Y eso implica entonces que nuestras respuestas son reactivas al daño, reactivas al gran daño y reactivas a que eso genere sensibilidad en el nivel central, lo cual es muy complejo porque retrasa
los tiempos de respuesta, la ayuda, donde básicamente en un ámbito donde estos elementos son claves que se manejen con un criterio de gestión y gestión sobre la base de la oportunidad. Y por lo tanto, tenemos lamentablemente un elemento muy complejo en eso, en materia de centralización, y solamente poner un ejemplo. Cuando se decreta una zona de catástrofe, que técnicamente es abrir la billetera, no estoy hablando del estado de excepción, que es diferente. Cuando hablamos de la declaración de zona de catástrofe, eso implica agilizar las compras, agilizar el tema financiero, que es muy importante. Ese decreto se firma acá en Santiago, en el Palacio de la Moneda. No tiene ninguna lógica. Lamentablemente, cuando señalo esto, y lo digo las décadas de atraso que hay, estamos hablando de que eso nos demuestra que en el aparataje público, que es el encargado de diseñar, de implementar, de gestionar estas medidas, tenemos un problema serio de competencias profesionales, porque básicamente esa sería la instancia que debería empujar por una gestión más descentralizada, más allá del tipo de o modelo de gobernanza que tengamos a nivel nacional, que es un modelo más bien presidencialista desde el punto de vista político-administrativo. Pero creo que tenemos una debilidad muy importante, que ahí radica de manera relevante eso, y se mezcla además con algo que es propio de este tipo de situaciones, que es la resistencia al cambio. Y en este caso en particular, ¿qué evaluación hace de la respuesta del Estado, de los municipios y de las autoridades locales frente a este evento? ¿Se actuó a tiempo? ¿Se activaron bien los protocolos? Debemos partir porque el testimonio más común que había ese día era: no sabíamos qué hacer. Y por lo tanto ese testimonio ya demuestra que uno debería poner la luz amarilla o roja respecto de la preparación comunitaria, frente a un fenómeno que no es primera vez que se da. Entonces vamos a lo concreto y a lo tangible. Lo que debería ser la política pública más importante en Chile, que es la organización de entrenamiento comunitario, desde el punto de vista del CENAPRED, institución que reemplazó a ONEMI, tiene para este año en su programa de organización de entrenamiento comunitario alrededor de 85 millones de pesos para todo el año, para todo el país. Para mí, para ti, para quienes nos escuchan, 85 millones de pesos podría ser en lo cotidiano una cifra importante, pero para un país completo en la política pública más importante, la verdad es que esos son migajas. Por lo tanto, eso demuestra el nivel de prioridad que tiene el trabajo en el nivel local. En segundo lugar, si nos vamos a los municipios, tenemos municipios que mientras más lejos del nivel central, del nivel de Santiago, estén, más debilitados se encuentran. Es cierto que tienen algunas facultades, pero tienen dos elementos que son complejos. No tienen recursos económicos suficientes, pero lo más importante es que tienen mucha debilidad, y más debilidad que el nivel central, en términos de sus capacidades y competencias técnicas. Por lo tanto, eso es muy complejo. Si nos vamos al tercer nivel en esta cadena, las gobernaciones. Es increíble, pero de hecho debo señalarte que a mí me tocó hacerlo presente en el Congreso, debe haber sido como por el 2018, que cuando ya se discutía fuertemente que venían las gobernaciones, haber planteado que el proyecto de ley del CENAPRED debía considerar las facultades y la integración de los gobernadores y los gobiernos regionales en esta materia. Se aprobó la ley y hasta el día de hoy los gobernadores y los gobiernos regionales tienen escasas facultades, tienen buena billetera, tienen buena cantidad de recursos, pero tienen pocas facultades. Tanto es así que quienes nos escuchan habrán oído de el COGRID, antiguamente llamados COE, estos comités que se arman en las comunas, en las regiones y a nivel nacional para manejar las emergencias. A nivel regional, el gobernador es un invitado más dentro de ese comité. Es decir, es como si fuera un CEREMI o algo así. Pero la verdad es que es la autoridad democráticamente electa más importante de una región y tiene un papel totalmente secundario. El papel principal lo tiene un delegado o delegada presidencial, que básicamente está mirando hacia el nivel central, porque su jefatura, que lo designó, es del nivel central. Entonces hay cosas desde el punto de vista de gestión que son bien complejas y también un poquito perversas en ese sentido, porque nos llevan permanentemente a la excesiva centralización.
Entonces, te he dado una pequeña explicación de los 3 niveles y cómo nuestra institucionalidad ha debilitado por diseño, un diseño institucional recientemente aprobado, por diseño, básicamente los niveles locales. Ahora, si ya nos vamos estamos hablando de Puerto Vara, no estamos hablando a nivel rural, Claro. ni en la zona rural o más periférica de Puerto Vara. Imaginémonos entonces cómo es el tema en los niveles rurales. Más complejo, más debilitado, y por lo tanto las consecuencias son las que solemos ver. Lentitud en la respuesta, poca claridad en las líneas de autoridad, problemas de comunicación de riesgo o comunicación, información hacia las personas. Y el resultado que terminamos viendo entonces en Puerto Vara es que las personas tienen temor de hacer evacuación, prefieren quedarse en el lugar con las condiciones de riesgo, de frío, etc. Estábamos en una zona inestable, con probablemente poca fuerza policial y sin mayor apoyo, una decisión que debe tomar el nivel central y que debe tomarlo el nivel civil, de despliegue de fuerzas policiales para apoyar esa gestión de manera tal de dar garantías de que esas personas puedan, por ejemplo, refugiarse esa noche. Entonces, los problemas que vemos en Puerto Vara no son diferentes a los problemas que vemos habitualmente en cualquier tipo de emergencia, no solamente las grandes catástrofes. Esta es una emergencia que para cada persona en Puerto Varas puede llegar a ser la catástrofe más grande que han vivido en toda su historia. Pero para el Estado, esta es una emergencia que es pequeña, que es fácil de manejar. Por lo tanto, cuando vemos esta lentitud, cuando vemos este tema de que sale de la atención de el debate político, incluso, y de las prioridades políticas, una emergencia de estas características, lo que estamos viendo es un problema grave y consecuencia de la excesiva centralización. Pero insisto, nadie está obligado a lo imposible, por lo tanto aquí hay que dar relevancia a que este tema tiene que ver con un tema de diseño, un tema de falta de voluntad política, y eso básicamente tiene su origen en las faltas de competencia probablemente en el Estado, porque el conocimiento existe, y no existe de ahora, existe de hace décadas. Quiero cerrar esta idea con un solo tema. Cuando la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, ingresó una modificación al proyecto de ley que hoy día se llama Senapred, señaló en su mensaje presidencial que ONEMI tenía estructuras y de una otra manera lo que reflejaba es un modelo de gestión que tenía en algunos aspectos 40 años de atraso. Eso a raíz de lo que habíamos visto el año 2010. Yo te podría decir que hoy día, como no hemos cambiado el modelo de gestión, podríamos decir que ya tenemos 50 años de atraso respecto de buenas prácticas internacionales. Y como bien sabemos, volviendo a lo del tornado, es una situación, un fenómeno que es poco común, pero ¿usted cree que estamos preparados para enfrentar fenómenos extremos en general? ¿Hay planificación o seguimos siendo reactivos como Estado? Seguimos siendo absolutamente reactivos. Un ejemplo bien concreto es que en estos días estamos hablando, por ejemplo, de los radares meteorológicos. Y aparece como si fuera una novedad. Quiero darte un ejemplo. Los radares meteorológicos fueron desarrollados hace muchísimos años. Pero para ser más concreto, en la década de los 90, los radares meteorológicos fueron integrados a los sistemas de alerta. Por lo tanto, ya te estoy hablando de un avance de algo que ya existía. Década de los 90, precisamente para mejorar los pronósticos meteorológicos y más aún aquellos fenómenos de carácter extremo. Ojo, no solo los tornados. Que a mí me llama mucho la atención que esta semana estamos hablando de radares meteorológicos como que fuera una inversión solamente para los tornados. No, es para los pronósticos más precisos y más locales y que eso permite obviamente hacer un pronóstico más fino en términos de clima extremo, por ejemplo, y eso mezclarlo y asociarlo a sistemas de alerta. Yo creo que la primera vez que me tocó en una entrevista plantear el tema de los radares meteorológicos debe haber sido hace más de una década atrás. Hoy día nuevamente surge una emergencia de estas características y hablamos como que fuera algo nuevo. Imagínate la antigüedad que tiene. Voy a darte otro ejemplo más para saber cuán preparados estamos.
todos hablamos de un número único de emergencia. Todos lo vemos en las películas. Todos nos gustaría tener una suerte de 911, no como número, como sistema. El primer sistema de número único en el mundo fue creado en Londres en la década del 30 del siglo pasado. Posterior a eso viene la década de los 50 aproximadamente el desarrollo del 911 como número, pero la integración ya venía de la década del 30. Nosotros hoy día seguimos sin tener integración para poder básicamente hacer que esta maquinaria no funcione como un motor, como si fuera un motor donde cada pieza funciona por su lado. Los motores, para que funcionen, tienen que funcionar todos integrados. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, eso demuestra que tenemos fragilidades que tienen décadas de distancia con las buenas prácticas. Y la verdad es que eso nos lleva entonces a una conclusión más allá de una opinión. No, respecto del desarrollo país que tenemos, al menos el objetivo, no tenemos ni un modelo de gestión, ni tenemos medidas que, siguiendo las prácticas internacionales establecidas hace décadas, permitan asegurar o garantizar que hemos hecho todo lo necesario para preparar a nuestras comunidades y a nuestras instituciones para manejar emergencias, que las emergencias tienen un ciclo que tiene que ver con, digámoslo en simple, el antes, el durante y el después, no es solamente la respuesta. Entonces, muchas veces estamos llenos de cuña, como la cultura de la prevención, pero en definitiva aquí estamos hablando de que en realidad lo que debemos hablar es de cultura de anticipación. Si establecemos una cultura de anticipación, vamos a mitigar, prevenir mejor, prepararnos mejor, responder mejor y recuperarnos mejor. Porque no nos olvidemos que también hay que recuperarse, y lo hemos visto en Valparaíso. Lo triste y frustrante que ha sido la gestión del Estado en materia de la recuperación de la región de Valparaíso, específicamente, sobre todo en la ciudad de Viña del Mar, a partir del incendio que tuvimos, ¿cierto?, hace un par de años atrás. Michel Delerve, consultor y experto en gestión de emergencias. Muchas gracias por esta entrevista, Michel. No, muchas gracias a ti. Por mi parte me despido y los dejo invitados para revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl y también a revisar nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como Radios Regionales. Hasta pronto.